van a buscar en Google, incluso cada país ya tiene su protocolo. Lo bueno de eso es el dengue, ¿sí? Aquí en Paraguay el dengue es considerado endémico, tanto como en Brasil también, ¿verdad? Y lo que ocurre son las epidemias más cada año, pero todos los años tenemos la circulación viral. Pero para hacer un poco de conceptos básicos, el dengue es una enfermedad que tiene presentaciones clínicas variadas, desde síntomas muy leves hasta incluso un shock hipovolémico y hemorragias graves. La infección se hace a través de la familia de un virus, que es arbovirus, y la transmisión no es de persona a persona. La transmisión lo hace a través de un mosquito que es el maldito Aedes aegypti. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Este mosquito no es de todos los mosquitos que pican van a infectar, sino que este mosquito tiene que chupar la sangre, como se dice, de una persona que esté en su periodo de virulencia alta otra vez. Introduce el virus en el intestino del mosquito, esto tarda 10 a 12 días para que se reproduzca, y ese mosquito ahí es portador del virus del dengue para ir a picar a otra persona y en la transmisión del dengue. Porque siempre mis pacientes me preguntan, ¿puedo dormir al lado de mi esposa ya que tiene dengue? No. Entonces, es solamente de mosquitos, ¿sí? Por eso es muy importante el uso repelente, que tu casa no tenga criaderos de mosquitos, bueno, y así. Hablando un poquito de la serología, hay 4 serotipos de dengue denominados dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Cualquiera de los 4 serotipos de dengue puede causar la enfermedad de dengue. Ahora sí, si una persona, por ejemplo, se infecta de dengue serotipo 1, ya tiene inmunidad de por vida para ese serotipo, pero no tiene la inmunidad para los otros serotipos, ¿verdad? Cuando uno tiene dengue, digamos serotipo 1 y 2 son los que más están circulando ahora. Yo voy a tener inmunidad de por vida para mi serotipo 1 y voy a tener una inmunidad por algunos meses del otro serotipo, porque hace como una inmunidad cruzada, pero ese es temporal. Entonces, en teoría, una persona se puede enfermar 4 veces de dengue, ¿sí? O sea, si le tocan los 4 serotipos. Bueno, eso es lo que dice aquí. La transmisión es lo que ya le había explicado, es a través de un mosquito que tiene que justamente picar a una persona, pero no es en cualquier fase de la enfermedad. La persona tiene que estar en la fase virémica alta para que pueda transmitir después ese mosquito. ¿Y cómo es el curso de la enfermedad? Como había dicho, la presentación clínica es demasiado variada, desde incluso pacientes asintomáticos o síntomas generales leves hasta estados de shock hipovolémico y hemorragia grave. Entonces es bastante extenso. Y obviamente en un paciente con comorbilidades hay más posibilidades de que se complique, o en extremos de las edades, niños menores a 1 año o pacientes mayores a 60 años, también es un factor de riesgo, o pacientes que tengan hipertensión, diabetes, cardiopatías, también son factores de riesgo para que el dengue se pueda complicar. Entonces, el periodo de incubación, una vez que somos picados por el mosquito, suele ser de 4 a 10 días para que empiecen los síntomas. Y la característica del dengue es que generalmente los síntomas presentan de forma brusca. Así, un día amaneces fiebre altísima, dolor rectocular, mialgias, debilidad generalizada, ¿verdad? Y aquí es muy importante, la presentación clínica del dengue lo dividimos en 3 etapas: la etapa febril, la etapa crítica y la etapa de recuperación. Y creo que para eso hay muchísimos, estas imágenes no se ven así, estas imágenes son muy difundidas por el ministerio. Como digo, todo está protocolizado, y también todos los que son grupo A, B, C,
sea, ya habrán visto esa clasificación, ¿verdad? O sea, este primer cuadro me parece muy interesante porque explica bien qué es lo que pasa en cada fase. La primera fase, que es la fase febril o virémica, es la fase donde el paciente tiene todos los síntomas: fiebre alta, vómitos, cansancio, dolor retromuscular, dolor de cabeza, ¿verdad? Es a nivel de los síntomas. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel de la sangre? La primera curva que pueden ver ahí es la curva de la viremia, de la viremia, que en la primera fase es alta, porque está habiendo una replicación del virus. Entonces, los síntomas son ahí los más presentes. Y abajo la viremia es mucho más elevada. Después pasa la fiebre y el paciente clínicamente se siente mejor. Pero, ¿qué pasa? ¿Pasa a qué fase? A la fase crítica. Y esa es tipo una contradicción, porque el paciente se siente bien, ya no tiene fiebre, ya no tiene dolor, pero es ahí donde nosotros tenemos que asustarnos. Cuando el paciente deje de hacer fiebre, significa que está entrando en la fase crítica. ¿Y qué pasa en la fase crítica? ¿Qué es lo que más se disminuye si vamos a hablar de laboratorio? Plaquetas, ¿verdad? Hay leucopenia, hay plaquetopenia, pero la plaquetopenia es la que te va a producir los sangrados importantes. Y la plaquetopenia es esta imagen. ¿Dónde están plaquetas? Aquí. Y como pueden ver, cuando el paciente se siente de lo peor, sus plaquetas están normales prácticamente. Cuando pasa a la fase crítica, como su nombre lo dice, crítica, es el riesgo donde va a presentar sangrado, porque las plaquetas disminuyen en esa fase crítica. Y también, como pueden ver, mi viremia, que fue alta en la fase viral, ya empieza a disminuir en la fase crítica, para que después, ¿qué se forma acá? Virus o anticuerpos. Anticuerpos. Entonces, ahí yo voy a entender por qué el laboratorio le va a pedir en esta fase y qué laboratorio en la otra fase. En esta fase, mi cuerpo, ¿qué va a detectar? Antígeno, o sea, virus. Y en esta parte, ¿qué va a detectar? Anticuerpos. Bueno, y la fase crítica va por el descenso brusco de las plaquetas. También existe, en esta fase existe una extravasación de plasma. O sea, ¿qué pasa? Los vasos sanguíneos están alterados y el volumen intravascular pasa al volumen extravascular. ¿Y qué pasa en estos pacientes? Se pueden desarrollar derrame pleural, derrame ascitis en abdomen, derrame pericárdico, o sea, hace una extravasación plasmática. Y esa es una de las complicaciones aparte de la hemorragia. La acumulación de líquidos en el tercer espacio por la extravasación. Entonces, si yo tengo extravasación y disminuye mi plasma, ¿qué se va a concentrar en mi plasma? Hematocrito. Por eso es que el hematocrito es uno de los valores muy importantes que nos guiamos para ver cómo el paciente va evolucionando. Si el paciente tiene el hematocrito elevado, ¿qué me indica? Una deshidratación, y que probablemente ese paciente está haciendo su extravasación, ¿verdad? Y entonces concentra la hemoglobina y el hematocrito. Entonces, aquí también por eso es que está el hematocrito. Si aquí está elevado justo en la fase crítica, entonces yo tengo dos. Si el hematocrito está elevado, mi paciente está deshidratado o está haciendo extravasación, entonces disminuye el volumen intravascular y concentra el hematocrito. Entonces está elevado acá y otra vez peor, acompañado del descenso de las plaquetas. Entonces, la fase crítica, ¿qué te va a dar? Sangrados o signos de extravasación plasmática. Ya la fase de recuperación es cuando nosotros ya vemos que las plaquetas están aumentando y ya se van formando los anticuerpos. Ahora, ¿por qué? Y es muy importante, reabsorción de sobrecarga, dice.
Porque en la fase de recuperación, el paciente, el líquido que envió a otros espacios, el líquido empieza otra vez a estar en el espacio intravascular, ¿sí? Por eso dice ahí sobrecarga. Y ahí es muy importante tener en cuenta el tratamiento de la hidratación durante la fase crítica. Hay muchos errores que se cometen porque el paciente está deshidratado y yo sí le sobrecargo a ese paciente, pero con la intención de mejorar su hematocrito y mejorar su deshidratación. ¿Qué va a pasar cuando ese paciente vaya evolucionando en la fase de recuperación? El líquido va a volver al espacio intravascular y tal vez un paciente joven que tolere bien ese cuadro, pero si el paciente es anciano, cardiópata o tiene otras alteraciones o tiene insuficiencia renal, en esa fase donde yo voy a intentar, o sea, mi intención era hidratarle bien, pero si yo le sobrecargué al volver mi espacio intravascular y puede causarme insuficiencia cardíaca, descompensaciones cardíacas. Por eso es muy importante que la hidratación que yo hago en la fase crítica sea para justamente salvarle al paciente, pero en la medida justa, porque en la tercera fase te puede pasar esa complicación. ¿Está bien? Y bueno, la fase febril es donde el paciente se siente peor. Repito, fiebre alta, deshidratado, vómitos. En la fase crítica, el paciente incluso se siente mejor porque ya no tiene esos síntomas. Pero es ahí donde los médicos sabemos que cuando la fiebre para, significa que sus plaquetas ya están disminuyendo, porque es el curso de la enfermedad y puede haber extravasación. Entonces, en la parte crítica tenemos extravasación de plasma, puede haber hemorragias graves porque es la fase donde más bajan las plaquetas, y compromiso multiorgánico. Ya en la fase de recuperación, y ahí está la palabra que dice, hay una hipervolemia, ¿sí? Y ahí por eso dice, si la terapia intravenosa de fluidos ha sido excesiva, ahí no te dice nadie que no le tenga que hidratar, pero si te pasas de la mano o ha sido excesiva en el periodo, puede llegar a síntomas de sobrecarga. Vuelvo a repetir, un paciente joven que capaz lo tolere bien, no hace nada, pero ahí donde entran los pacientes cardiópatas, renales, adultos mayores, donde tenemos que tener mucho cuidado cómo le vamos a hidratar. Fase febril, resumiendo rápido, es de inicio brusco, donde no todos los síntomas que ya les había dicho, mialgia, eritema, dolor retrocular, las artralgias, a veces presenta vómitos, náusea, diarrea, o sea que es parecido a otros tipos de virosis. En esta fase no es lo común, pero también puede ya aparecer detalles. Es más común que aparezca en la fase crítica, ¿verdad? También se suele. Bueno, en esta fase, entonces chicos, si yo por ejemplo tengo una sospecha diagnóstica de que el paciente tiene dengue porque tiene todos los síntomas típicos, entonces ¿qué yo le hago? Le hidrato, le hago un tratamiento sintomático porque ¿qué es lo que voy a calmar en la fase febril? La fiebre, antieméticos si está con náuseas, hidratación por vía oral si el paciente lo tolera. ¿Y con qué confirmo mi diagnóstico? ¿Solicito antígeno o solicito anticuerpos? Eso es muy importante que sepan diferenciar. En la fase febril yo no voy a tener una serología porque todavía no van a estar mis anticuerpos. Ya pasados los 5 días, mi test, el famoso NS1 para dengue, que busca el antígeno, ya no me va a servir en ese momento. ¿Qué me va a servir? El dosaje de IgG-IgM. ¿Cuál otra vez de los dos es el que me va a dar el diagnóstico? ¿IgG o IgM? IgM. ¿Está bien? Entonces, para reconocer los síntomas y reconocer qué estudio
confirma en esa fase. Por eso es demasiado importante la anamnesis. Vos le preguntás exactamente qué día empezaron los síntomas y a ese día le pones día 1 de enfermedad. ¿Por qué yo tengo que cuantificar los días? Porque también me da una idea que probablemente en el cuarto, quinto día ese paciente ya no va a tener fiebre, pero va a ser mi día que va a entrar en la fase crítica. Por eso es muy importante poner luego día 1 de enfermedad y ahí vamos nosotros siguiendo al paciente. La fase crítica, aquí es donde el paciente ya va empezando febrícula o incluso ya la temperatura ya va regularizando. Pero ¿qué pasa? Acá ya empieza el escape de plasma del espacio intravascular. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y por lo tanto, eso explica el aumento progresivo del hematocrito porque se concentra, no tengo plasma, entonces se concentra en el hematocrito. Todos estos son las características que marcan el inicio de la fase crítica del dengue. Generalmente el escape de líquido dura entre 24 a 48 horas en donde hay la extravasación de líquidos. Y otra vez, aparte de todo eso, en esa fase que teníamos aparte de la extravasación de líquidos, la plaquetopenia, era la fase donde más trabajaban las plaquetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué induce eso? A los sangrados. Y los sangrados son en todos lados. Gastrointestinal, o sea, nariz, encías, boca, vómito con sangre, o sea, en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos síntomas de extravasación de líquidos y tenemos síntomas hemorrágicos. Y esta extravasación puede ir a cualquier espacio, a cualquier tercer espacio. Pero lo que más común se suele ver es el derrame pleural y el líquido libre en el abdomen, en esta fase. Y es aquí donde después le voy a mostrar otro cuadro, cómo se va tratando la hidratación. La hidratación es, o sea, si no haces la hidratación le matás al paciente, pero si haces la hidratación en exceso, también le puedes matar, ¿entendés? Bueno, uno de los signos precoces de que el paciente ya me está diciendo que puede hacer un shock o un choque es que haya una diferencia en la presión de pulso, o sea, entre la presión sistólica y diastólica entre 20 o menos, ¿verdad? Y eso es un marcador de severidad, por lo tanto es importante hacer esa medición, ¿verdad? Cuando en el caso que en la fase crítica el paciente tiene una extravasación masiva, ¿verdad? O se demora en el tratamiento, el paciente va a ir descompensándose con dificultad respiratoria, pulsos débiles, ratios filiformes, los ruidos cardíacos están apagados y pueden haber hepatomegalia, instalación de líquidos en las cavidades serosas. Como le dije, lo que más común se ve es el derrame pleural y la ascitis, ¿sí? En esos casos la radiografía y ecografía me ayuda muchísimo para identificar el espacio, el líquido en los terceros espacios. Se considera que un paciente ya está empezando a chocar cuando la presión del pulso entre la sistólica y diastólica es de 20 milímetros de mercurio, o cuando hay signos de mala perfusión, o sea, el paciente tiene extremidades frías, el llenado capilar demora más de 2 segundos, es prolongado el llenado capilar. O sea, ven ese test que vos apretás el lecho ungueal y al soltar rápidamente vuelve, genera, y si demora más de 2 segundos, esto ya me está indicando que el paciente ya está chocando, ¿sí? La diferencia de pulso, como le había dicho, y la propia hipotensión es un indicador de que el paciente ya esté entrando en un shock hipovolémico. Y otra vez, sumándole a todo eso, acuérdense que las plaquetas disminuyen, o sea que sumándole a todo tu shock puede complicarse con hemorragias importantes. Entonces, el cuadro puede evolucionar a un shock hipovolémico,
con hipoperfusión tisular y por lo tanto al hacer una hipoperfusión tisular puede inducir a una falla multisistémica, ¿sí? Acidosis metabólica o incluso llegar a un cuadro grave de coagulación intravascular diseminada. Ahí puede haber hemorragias masivas. Y otra vez esta hemorragia masiva induce otra vez a que mi cuerpo lo vaya a quedar con líquido bajo intravascularmente, empeora otra vez mi hipotensión. Y también cuando tenemos falla multiorgánica, el paciente puede presentar hepatitis por dengue, encefalitis por dengue y miocarditis por dengue. Esto no se ve mucho, pero se ve ya varios casos de encefalitis y miocarditis por el virus del dengue. Bueno, vamos a ir pasando. Bueno, la fase crítica, entonces, que yo tengo dos cosas: extravasación del plasma y sangrados. La fase de recuperación es cuando ¿qué? Cuando ya mi permeabilidad capilar ya va recuperando, por lo tanto tiende a que vuelva a traer el líquido al intravascular, ¿verdad? Los pacientes con signos de alarma o dengue grave que pudieron, o sea, que sobreviven la fase crítica, o sea, de 24 a 48 horas, ahí no lo dice, van a reabsorber de forma gradual ese líquido que pasó en las siguientes 48 a 72 horas. O sea, el líquido que se escurrió del compartimiento extravascular va a volver al intravascular, ¿verdad? Entonces, generalmente ese fenómeno el paciente lo siente como una sensación de bienestar, ya va recuperando el apetito, desaparecen las molestias gastrointestinales, se estabilizan los signos vitales y por lo tanto mi diuresis ya es clara, es en buena cantidad. Y también, este es muy típico, no sé si alguien ha tenido dengue, que en la fase de recuperación el prurito generalizado. Y cuando el paciente te viene con prurito, ahí lo decís, ok, no murió, está en su fase de recuperación, porque no te va a aparecer en su fase crítica ni en la prurito. Entonces el paciente, ay doctora, me pita, le damos una clorfenamina, un antihistamínico, le va a pasar, pero yo estoy feliz porque ya pasó su fase crítica. Ese prurito es lo que va a decir, ese paciente ya pasó su fase crítica, porque el prurito es característico de la fase de recuperación. ¿Está bien? Y que vemos también en la fase de recuperación laboratorialmente, ya yo voy viendo el aumento de los glóbulos blancos y voy viendo el aumento de las plaquetas. Y laboratorialmente yo ya puedo identificar la formación de los anticuerpos. Ya no veo el antígeno, que veo el anticuerpo. ¿Sí? Y esto es lo que señala. Si se había administrado cantidades excesivas de fluidos en la fase crítica, puede ocurrir distrés respiratoria en tu fase de recuperación. Bueno, todo el mundo del ministerio dice, bueno, ¿cómo clasificamos el dengue? El dengue se clasifica en tres, la verdad, dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y el dengue grave. Esa es la clasificación actual del dengue. El dengue sin signo de alarma, como su nombre lo dice, no presenta signo de alarma, pero presenta los síntomas bastante dolorosos, febril, o sea, le molesta mucho al paciente, pero no son signos de alarma. O sea que el paciente vive en zonas endémicas, tiene fiebre, artralgia, exantema, ¿verdad? Y mi confirmación por laboratorio, ¿qué va a ser? ¿Antígeno o anticuerpo? Antígeno. Los que tienen signos de alarma van a ser los pacientes que tienen signos típicos de dengue, pero que presenta uno de estos signos. ¿Cuáles son los signos de alarma? Dengue, pregunta, examen. Dolor abdominal continuo intenso, vómito persistente que no permite al paciente que se puede hidratar por cuenta propia, acumulación de líquidos en tercer espacio, sangrado de mucosas. Si yo ya tengo alteraciones neurológicas como confusión, letargia, irritabilidad,
una hepatomegalia mayor a 2 centímetros o laboratorialmente de un importante aumento del hematocrito con una rápida caída de las plaquetas. Esos son los signos de alarma. ¿Sí? Dengue grave va a ser cuando el paciente tiene la presentación de la extravasación, pero importante, o sea, existe un escape importante de fluidos acompañado de hemorragia grave, ¿verdad? O alteración multisistémica. Entonces, el paciente se presenta con choque o shock, ¿verdad? Hay acumulación de líquido en tercer espacio, hay sangrado grave, yo tengo alteraciones multisistémicas, tanto hígado, sistema nervioso central y corazón. Entonces, vuelvo a repetir cómo se clasifica el dengue: sin signo de alarma, con signo de alarma y dengue grave. Y dengue grave es cuando yo tengo una extravasación muy importante y esa extravasación clínicamente como yo voy a ver derrame pleural, ascitis, ¿verdad? Hemorragias en cualquier parte de las mucosas del cuerpo o que tenga falla multiorgánica. Eso es dengue grave. Esto es nada más lo que ya habíamos dicho en el cuadro. Bueno, estos son 3 términos que utilizamos, que son términos dados por el ministerio. Yo puedo catalogar al cuadro como un caso sospechoso de dengue, puedo catalogar como un cuadro probable de dengue y puedo catalogar como un caso confirmado de dengue. Y vamos a ver cuáles son las diferencias. Yo tengo casos sospechosos de dengue si el paciente presenta fiebre y síntomas típicos de dengue y no encuentro foco aparente. No va a ser la misma cosa que el paciente está con una placa blanquecina acá en la amígdala, que te va a causar fiebre, te va a causar dolor de cabeza. Pero si yo reviso y el foco es obviamente la amígdala, no es un dengue, ¿entienden? O sea, es que el paciente está fiebre, yo le examino vías respiratorias, la garganta, veo si no tiene alguna colección purulenta. A eso es que se denomina fiebre sin foco. ¿Está bien? ¿Entendieron lo que significa fiebre sin foco entonces? Entonces, a eso yo le llamo caso sospechoso de dengue. Y el caso probable de dengue es toda persona que tenga una aparición aguda de fiebre de menos de 7 días, no tenga afectación de las vías aéreas superiores y tampoco hay foco aparente, y por lo menos tenga 2 o más síntomas de los síntomas muy típicos del dengue, que es la cefalea y dolor retroocular. Eso sí que casi siempre el paciente me refiere. Me duele detrás de los ojos, te dice. Mialgias generalizadas, artralgias, erupción cutánea y manifestaciones hemorrágicas leves. Y llamamos un caso confirmado de dengue es cuando yo tengo una presentación clínica típica y lo confirmo laboratorialmente. Ahí ese caso es un caso confirmado de dengue. Cuando no voy a utilizar yo un laboratorio y puedo decir que es un caso confirmado de dengue, cuando estamos en epidemia. Entonces la confirmación se llama confirmación por nexo epidemiológico. Entonces, si te viene un paciente con todos los síntomas del dengue y estamos en plena epidemia del dengue y en la casa hay otros familiares con síntomas o en la vecindad todos están así, yo ya diagnostico, y es el famoso, se diagnostica por nexo epidemiológico. Es obvio que eso es por el dengue. Entonces, caso confirmado del dengue es laboratorialmente o si está habiendo una epidemia, ya se confirma por el nexo epidemiológico. Entonces, ¿entienden lo que es el nexo epidemiológico? Ahora mismo, si viene un paciente con sospecha de dengue, ¿yo puedo diagnosticar por nexo epidemiológico hoy? No, pero no estamos en epidemia de dengue. Tengo que confirmar con un laboratorio únicamente para que sea un caso confirmado. Pero recuérdense de mí, en diciembre y en enero, cuando vuelva el maldito dengue, ahí se puede diagnosticar por nexo epidemiológico. Ok, esto nada más es lo que Gabriel les había dicho.
La dosificación de los anticuerpos lo hacemos después de los 5 a 7 días. Y en los primeros días lo que yo tengo que buscar es el antígeno. Pasando. Esto nada más es para saber que si yo sospecho de un caso, es saber qué le pido. ¿Le pido NS1 o le pido anticuerpos, o sea, IgM? Entonces, de esto, en los primeros días o en la fase febril yo pido NS1 y después de los 5 a 7 días pido anticuerpos, o sea, IgM. Diagnósticos diferenciales con otras patologías que presentan en los mismos cuadros, de esto voy a pasar. Criterios de hospitalización, ¿verdad? Todo paciente que tenga hipotensión, obviamente, o signos de alarma, que después les voy a decir, debe ser internado. Pacientes con sangrados, pacientes con disfunción multiorgánica, si en mi laboratorio tengo un elevado hematocrito, o por métodos auxiliares de diagnóstico yo observo derrame pleural, ascitis o engrosamiento de la vesícula biliar. Y en todos pacientes con comorbilidades como embarazo, hipertensión, úlcera péptica, anemia hemolítica, neumopatía, principalmente asma y EPOC, sobrepeso, obesidad y los dos extremos de la edad, los niños menores a 1 año y los mayores a 60 años. Y también es un criterio de internación lo que nosotros llamamos riesgo social. Digamos que el paciente sea joven y todo eso, pero el paciente vive solo y vive a 100 kilómetros de un centro asistencial. Ese es un criterio de internación. Porque, ¿qué pasa? Después le vamos a mostrar al paciente que vos le envías a la casa y que haga su tratamiento ambulatorio, vos le tenés que decir, vas a volver si presentas signos de alarma, y le explica todo lo que es signo de alarma. Pero ¿qué pasa? Que este paciente vive a 100 kilómetros de ahí y que presenta signos de alarma en su casa, ¿verdad? Entonces, por eso es que se interna. ¿Y por qué se interna este paciente? Por riesgo social, ¿entienden? Entonces, el tratamiento, obviamente, del dengue, por favor, nunca le pongan antibiótico a un dengue, ¿sí? Pues ya dengue no se trata con antibióticos, ¿sí? El dengue es una virosis, ¿sí? No hay un tratamiento específico. Entonces, ¿qué es lo que yo trato? Los síntomas. Y por sobre todo, el nivel de hidratación de ese paciente, ¿verdad? Entonces, el tratamiento va a depender otra vez en grupo A, B y C. El grupo A es el tratamiento que yo le digo al paciente: te vas a ir a tu casa, yo le doy su paracetamol para el control de la fiebre y el dolor y le insisto a que haya bastante ingestión de líquido y reposo. Entonces, pacientes van a ir a la casa los que están tolerando vía oral y que están orinando cada 6 horas, los que no presentan signos de alarma y que no tengan ninguna condición clínica o riesgo social, ¿verdad? Entonces, se puede ir a la casa tranquilamente a hacer su tratamiento. Lo ideal es que los pacientes que se tratan de forma ambulatoria tienen que ser evaluados diariamente con un hemograma cada 48 horas para el control, por sobre todo de mi hematocrito y de mis plaquetas. Y siempre, obviamente, se le dice que venga si tiene signo de alarma. Si tiene signo de alarma, ¿se interna o no se interna? Ya le interno. Entonces, en el grupo A, que van a ser los pacientes que no tienen signo de alarma y que pueden ir a la casa a hacer su tratamiento, yo le voy a indicar reposo, líquidos, paracetamol y de acuerdo a los síntomas. Si tiene náusea y vómito, le puedo indicar un Doppler, metoclopramida, ¿verdad? O sea, de acuerdo a cómo va presentando los síntomas. Los antipruriginosos sería ya en su etapa de recuperación, le indico una clorfenamina u otro antialérgico. O sea, el tratamiento es sintomático. ¿Qué más puedo indicar? Siempre, ese ya sería como
como indicaciones sociales y que todo el vecindario esté unido para eliminar los criaderos del mosquito, no del dengue. Uso de mosquiteros, ¿verdad? Orientar al paciente que si tiene signo de alarma tiene que volver al hospital. Está totalmente contraindicado la aspirina principalmente entre los aires, por lo que yo ya tengo una plaquetopenia y le voy a dar un antiagregante plaquetario. Aspirina no, ¿sí? Tampoco los corticoides se vio que ayudan en el dengue, o sea, no hacen un efecto, incluso pueden hacer un efecto inmunosupresor. Y ahí, los antibióticos no son de ninguna utilidad, no se usa antibiótico en el dengue. ¿Cuál es la única indicación si yo sospecho que se sobreinfectó? Esa es la única indicación de antibiótico. O sea, sobreinfección bacteriana sobre epidemia. Y está contraindicado los medicamentos por vía intramuscular. Los medicamentos deben ser administrados por vía oral, siempre que el paciente lo tolere, o por vía endovenosa. ¿Por qué no intramuscular? Por el tema de la plaquetopenia pueden formar hematomas o colecciones incluso ahí. ¿Entienden? Eso es grupo A. Grupo B son los pacientes que van a tener signos de alarma o que tengan comorbilidades asociadas, ¿verdad? Entonces, en este grupo entran los que tienen signos de alarma, enfermedades concomitantes, lo que ya había dicho, y los que tienen riesgo social. Nunca se olviden del riesgo social. Bueno, entonces el paciente se interna y el objetivo principal es evitar el choque, o sea, el shock hipovolémico y las formas graves del sangrado, ¿verdad? Y ahí otra vez se subdividen B1 y B2. Los B1 serían los pacientes con dengue con comorbilidades, pero que no tienen todavía signos de alarma, pero que sí es una indicación de internación. Yo le interno ¿por qué? Por su comorbilidad, no por sus signos de alarma, ¿sí? Ese sería el B1, ¿verdad? Lo ideal es que este paciente esté internado, puede estar internado en un hospital distrital, regional o de referencia, en una sala de observación, y si lo tolera bien, no le hidratamos incluso por vía endovenosa. El paciente se hidrata por vía oral, solo que a diferencia del grupo A, la hidratación vía oral es supervisada por el médico. ¿Está bien? En caso de que no tolere o toma poca agua, ahí se indica la hidratación endovenosa, ¿verdad? Generalmente lo hacemos con solución salina o rigerlactato, o sea, al 2% nomás, en fase de mantenimiento, ¿verdad? Y eso es muy importante. En cuanto el paciente pueda ingerir agua por vía oral, lo más rápido hay que sacarle de la hidratación y que sea por vía oral para que justamente no haga la hipervolemia que puede ocurrir en la fase de recuperación. Y bueno, reevaluar la evolución clínica, si hay sangrado nariz, taponamiento, ¿verdad? Y siempre ir reevaluando si se presentan signos de alarma. El B2, que son también los pacientes que se van a internar, son pacientes con signos de alarma o que tengan indicios de que el paciente pueda estar chocando, ¿verdad? Obviamente el nivel ya se recomienda que sean en hospitales regionales o de referencia. Un B2 en teoría no puede estar manejado en una unidad básica de salud, ¿sí? Los objetivos de mi tratamiento es estabilizar al paciente en el lugar del diagnóstico y durante su traslado, si es que va trasladado de una unidad básica de salud. Iniciar, lo ideal es sacar un hemograma, o sea, retirar muestra de hemograma antes de la hidratación y después de la hidratación, con el objetivo de que yo vaya viendo disminuyendo qué cosa, mi hematocrito lo que tiene que ir disminuyendo. Oxígeno en caso de los pacientes que estén con distrés o que tengan indicios de shock, y administrar los líquidos por vía endovenosa. Pero ahí está. ¿Cuál es la dosis? La dosis es 10 ml por kilo peso hora por 2 horas y luego se recuerda
reevaluar. No es que yo agarro el suelo a libre demanda del paso, ¿sí? En todos los pacientes que se van a internar tengo que pedir el título de su laboratorio de ingreso, principalmente hematocrito, o sea, un hemograma, donde voy a ver el hematocrito, hemoglobina, tipificación, perfil renal, perfil hepático, gasometría, electrolitos, ¿alguien me preguntó algo? Proteínas, o sea, yo tengo que ver todo si es que en algún momento el paciente me puede hacer una falla multiorgánica. Este es la famosa hoja de monitoreo del paciente, donde lo ideal es controlar cada 6 años. Cada 6 años. No, cada 6 años no. Cada 6 años. Se va a morir ahí. Cada 6 horas, ¿no? Todos los signos vitales importantes, ¿sí? Bueno, la mejoría del cuadro se presenta cuando el paciente ya normaliza su presión, la diuresis ya es adecuada y hay una disminución del hematocrito. El seguimiento o control por un personal médico para todos los pacientes con signos de alarma deben ser controlados por lo menos hasta que el riesgo pase. O sea que yo tengo que por lo menos mantenerle internado 48 horas para que pase el riesgo del shock o de extravasación o riesgo de la hipervolemia en la fase de recuperación. Y el grupo C es el paciente que choca, ¿verdad? O que tiene hemorragias masivas, es el grupo C. Y el grupo C, ¿dónde tiene que estar internado? En UTI. Literalmente en UTI. O sea, no literal, teóricamente en UTI. Porque van a ver que no es así. El grupo C tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? El grupo C es el paciente que ya tiene alteraciones del nivel de conciencia, está inquieto, el llenado capilar es muy prolongado, tengo extremidades frías, el pulso débil, hay una taquicardia severa o otro extremo, una bradicardia por un shock cardíaco, existe ese estrechamiento de diferencia de presiones. El paciente está con respiración de Kuhn-Maul debido a la acidosis metabólica, o el paciente llega a estar oligúrico o incluso anúrico. Entonces, es por eso que el paciente tiene que estar en terapia intensiva, ¿verdad? Entonces, el nivel de atención es un nivel con hospitales con terapia, siempre tener a mano por si necesita la transfusión de glóbulos rojos, que casi nunca se necesita, pero sí de plaquetas y plasma, ¿verdad? Iniciar el tratamiento en el lugar de primera línea de atención, administrar oxígeno al paciente y la administración por vía endovenosa de los líquidos, en el cual podemos utilizar Ringer lactato o solución salina, pero hay mi dosis de 10 ml kilo peso, primero en bolo y luego se repite cada 20 minutos hasta un valor máximo de 60 ml kilo peso hora, hasta que él va recuperando la presión, el llenado capilar y el paciente empiece a mejorar su diuresis. Por eso, los grupos C, monitoreo minuto a minuto. Las complicaciones, sobrecarga de líquidos, principalmente en la fase de recuperación, complicaciones hemorrágicas por la plaquetopenia, hipo o hiperglicemia, alteraciones hidroelectrolíticas, la acidosis metabólica, y obviamente todo paciente que se interna tiene el riesgo de obtener infecciones intrahospitalarias. Bueno, entre otros. Nada más para recordarnos que era la prueba del lazo. ¿Recuerdan alguna vez hicieron la prueba del lazo? Bueno, entonces es el famoso, con el stick manómetro solemos realizarlo y se suele diseñar un cuadrado que por lo menos tenga 2,5 cuadrado. Espero 3 a 5 minutos y si aparecen las petequias, en el adulto tiene que haber más 20 o más petequias y en el niño 10 o más petequias, para que sospechar que este paciente está con extravasación y que puede estar chocando en cualquier momento. Para eso es la prueba de lazo. Eso se hace fácilmente. Y eso. ¿Alguna pregunta? Mira, todo